descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Una semana después del cumpleaños de Arya, un hermano de la Guardia de la Noche solicitó una audiencia, y Joffrey, que había prometido hacía poco recibirles, fue avisado de ello, por lo que él se arregló, se puso su corona, y asistió a la sala del trono. Cuando Joffrey llegaba, él vio a Arya ubicada en una posición privilegiada de la corte, separada de su hermana Sansa, a quien también se le había permitido salir de su habitación por buen comportamiento, y como todos creían que era un demonio, y esta corte era un infierno de demonios, ella tenía muchos adoradores a su alrededor, aunque su hermana Arya no era uno de estos adoradores, y de seguro Sansa ya había pasado a ser parte de su lista de muerte. Joffrey saludó a algunos nobles al azar con un asentimiento de cabeza, incluyendo a sus dos prisioneras, y subió al trono de hierro que antes ocupaba Cersei, para sentarse, y dar comienzo a la audiencia. En la sala del trono, además de los aduladores de la corona, había decenas de peticionarios, pero uno destacaba entre todos los demás, y era por quien Joffrey estaba allí. El solicitante, era un caballero, pero vestía las ropas, capa, y armadura negra de la Guardia de la Noche. Su edad era de entre 40 a 50 años. Su apariencia era dura y su altura promedio. Ser Alliser Thorne, de la Guardia de la Noche, solicita audiencia con su majestad el rey. Joffrey de la Casa Baratheon presentó el vocero real. Joffrey solo asintió, y le hizo una señal al hombre para que pasara al frente de los demás. Ser Alliser, es libre de hablar, dijo Joffrey, mirando una pequeña caja de madera que traía Ser Alliser. Majestad, en nombre de la Guardia de la Noche y el Lord Comandante Mormont, le saludo, dijo Ser Alliser haciendo una reverencia. Joffrey asintió. Majestad, he venido en una misión urgente de la Guardia, pues hace poco más de 2 meses, nuestro Lord Comandante fue el blanco de un intento de asesinato, por lo que se me ha enviado a este lugar con la mano de uno de sus atacantes, dijo Ser Alliser alzando la caja de madera y dejando a la corte aturdida. Ser, no creo que el rey tenga tiempo para esta clase de asuntos, dijo la reina con desagrado. Majestad, y Joffrey levantó la mano antes de que Ser Alliser siguiera remoloneando. Muéstreme esa mano, ordenó Joffrey. Si se han molestado en enviarme una mano, es que hay algo interesante que ver en ella. Si no es así, yo cortaré la mano de Ser Alliser y se la enviaré de vuelta al Lord Comandante, para que entienda que el rey es una persona ocupada, dijo, para que nadie creyera que podía venir a molestarlo de a gratis. La corte se tensó, pero Ser Alliser asintió, empezando a abrir la caja, que llevaba con cuidado, como si no quisiera agitarla demasiado. La corte, al ver, por la reacción de Ser Alliser, que en efecto, había algo interesante en esta mano asesina, se apresuraron a estirar el cuello, para ver que lograban ver, ya que en esencia, el trabajo de todos estos nobles en la corte real, era el chisme. Todos allí eran hijos, esposas o principales confidentes de las familias más cercanas al rey, o que tenían negocios o intereses en las tierras de la corona. Por eso, siempre estaban al acecho de nueva información para enviarla a sus casas, o señores, y también para venderla a aquellos que no se enteraran del chisme, pero incluso estos chismosos de profesión, dieron un respingo al ver la mano en la caja. La mano, tenía parte del antebrazo, y era pálida, tenía partes necrotizadas, pero definitivamente no parecía la mano de un muerto común. En primer lugar, no estaba podrida, como cabría esperarse de la mano de alguien que hubiese muerto hacía más de 2 meses. En segundo lugar, la sangre parecía congelada, pero a la vez no congelada, como una gelatina o algo similar. No había mal olor, y verla, daba una sensación extraña, y Ser Alliser agitó un poco la caja, y la mano se movió, apretando los dedos y moviéndose como si quisiera sostener algo, lo que hizo que la corte real chillara, gritaran, e incluso hubiese damas que se desmayaron. Silencio, ordenó Joffrey con calma, y el perro, que estaba a un lado enfrente del trono de hierro, gritó, porque nadie escuchó a Joffrey. La corte guardó silencio poco a poco, cuando los otros 3 caballeros de la guardia que estaban allí, se unieron al perro para ordenar silencio. 1 minuto después, cuando todos estaban callados, Joffrey miró la caja. Perro, trae esa mano, quiero verla de cerca, y tráela sin la caja, no quiero ser víctima de un espectáculo de marionetas, ordenó Joffrey.
El perro, que ya se disponía a cumplir su orden, cuando escuchó que se esperaba que tomara la mano sin la caja, dudó y le miró mal, pero al final, él le tenía miedo al fuego, no a los muertos, por lo que avanzó, y con mala cara, indistinguible de su expresión permanente de estar oliendo mierda, agarró la mano por el antebrazo, y mientras ésta se retorcía tratando de agarrar algo, volvió al lado del trono. Más mujeres se desmayaron, pero en general todos estaban inmóviles y con los ojos muy abiertos. El perro le acercó la mano, mientras los demás guardias reales ya habían sacado sus espadas, en caso de que la mano saltara o algo así. Pero en general, la mano no tenía más movilidad que una mano común. Ya veo, dijo Joffrey después de ver la mano de cerca. Parece que este es un asunto que debe ser discutido en el consejo privado, agregó mirando a Cersei y al resto de lo que quedaba del consejo pequeño después de perder a 3 de sus miembros cuando Tyrion despidió a un tercero. Tyrion tampoco estaba allí, por lo que habría que esperarle. Y media hora después, Tyrion se apresuraba a entrar al pequeño consejo, tallándose sus piernas cortas, por haber caminado tan rápido. Él había estado inspeccionando la fortaleza roja, en caso de que los traidores entraran a la ciudad. Bien, ¿qué asunto es tan urgente? Y Tyrion se quedó paralizado y parpadeando, al ver al perro al lado de Joffrey, que seguía sosteniendo la mano del muerto con desagrado. Ser Alliser permanecía a 1 metro de la mesa del pequeño consejo, pues sería un testigo importante. En la mesa ya estaban todos los que quedaban con excepción de Tyrion. La reina Cersei, el consejero de la moneda Peter Baelish, el consejero de los susurros Varys, el gran maestre Pycelle, y la nueva incorporación como comandante de los capas doradas en lugar del destituido Janos Slynt, Brown, que era uno de los mercenarios al servicio de Tyrion, y que tenía su puesto gracias a él, porque a Cersei no le gustaba para nada, pero Tyrion tenía plena autoridad de la mano, para hacer todo lo que pudiera para defender la ciudad. Las últimas personas presentes, eran 4 miembros de la Guardia Real incluyendo al perro, porque esta vez no estaban solos y también estaba la mano a espectro, por lo que se necesitaba seguridad extra, y la guardia no podía quedarse fuera. Tío, siéntate, ordenó Joffrey al paralizado Tyrion, luego miró a Ser Alliser. Ser Alliser, cuéntenos cómo llegó esta mano a sus manos y no ahorre detalles, ordenó Joffrey. Ser Alliser asintió con un parpadeo, y empezó su relato. Las cosas no eran diferentes a lo que Joffrey recordaba. La guardia encontró 2 cadáveres fuera del muro, mientras algunos hermanos negros hacían sus juramentos, y los llevaron dentro para enterrarles luego, pero a medianoche, los muertos se levantaron, y con ojos azules como estrellas, marcharon a la oficina del Lord Comandante y trataron de matarlo. En la batalla, las espadas no pudieron hacer más que cortar, y solo el fuego pudo hacer que los muertos ardieran como si hubieran vertido fuego valirio sobre ellos. La mano fue cortada y cayó lejos del fuego por lo que no ardió. El pequeño consejo parecía tener los pelos de punta con la historia, pero Joffrey no había escuchado nada nuevo, y solo pensó qué podía hacer para ir resolviendo este asunto, antes de que los caminantes blancos cruzaran el muro en algunos años más. Pero primero lo primero. Perro, entrega a la mano a Ser Meryn, ordenó Joffrey. Ser Meryn, lleve la mano a las celdas negras, y asegúrese de que esté aislada de todo, el gran maestre amará la investigación correspondiente, cuando terminemos de discutir sobre este asunto. También debe de tener cuidado de que ninguna información sobre el reino, se mencione cerca de esta mano, ordenó. Ser Meryn lució espantado, pero el perro, no dudó en empujarle la mano, que casi lo pesca del cuello. Ser Meryn solo pudo sostener la mano, y con pasos rígidos, se apresuró a salir del pequeño consejo, para cumplir las órdenes. Cuando Ser Aris salió, todos seguían en silencio. Joffrey miró a Ser Alliser. Ser Alliser, ¿cuál es la situación actual en el muro? ¿Qué saben de lo que sucede más allá del muro? ¿Qué piensa hacer su Lord Comandante, y a qué conclusiones ha llegado sobre este asunto? Preguntó Joffrey. Ser Alliser, que era el único que conservaba la calma, porque ya llevaba varios meses viendo la mano del muerto, empezó a contar, como recientemente, habían perdido algunos exploradores que salieron a investigar qué sucedía con los salvajes que estaban abandonando sus aldeas. Luego, un explorador importante, que era Benjen Stark, hermano de Lord Stark, también se perdió. Por último, hubo el intento de asesinato del comandante de la guardia por parte de los espectros, y el comandante decidió formar una expedición de casi 1000 hombres, para averiguar de una vez por todas qué estaba pasando, y lo envió a él a desembarco del rey para informar todo. Joffrey asintió.
No cabe duda de que su Lord Comandante es un completo estúpido, dijo Joffrey con calma, y el consejo pequeño al fin reaccionó, mientras Ser Alliser parecía ofendido y se apresuraba a replicar, pero Joffrey levantó la mano. Cállese, Ser, los hechos hablan por sí mismos. El enemigo sabe tanto de la guardia, que pudo montar una emboscada contra su Lord Comandante. Todo hermano de la noche que se atreve a salir desaparece, pero a su Lord Comandante se le ocurre la brillante idea de ir a ver qué pasa, con una tropa de 4 gatos, sin tener idea de cómo se organiza su enemigo. Es evidente que si no está muerto en este momento, es de puro milagro. Como yo no creo que los dioses concedan milagros a los necios, ya considero que su Lord Comandante está muerto. Ahora mantenga la boca cerrada, este consejo debe discutir qué hacer. Si necesitamos alguna información extra, será interrogado sobre ello, dijo Joffrey y miró al pequeño consejo. Bien, comiencen a hablar, y recuerden, que gracias a Lord Stark, hasta los perros y gatos, hacen fila para rebelarse contra la corona, así que no tenemos un ejército para enviarle a vigilar el muro, y mucho menos para organizar una purga de espectros más allá del muro, advirtió Joffrey. Y Tyrion parpadeó pues su sobrino les miraba esperando respuestas, sobre un asunto que no tenía ninguna respuesta, pues estaban enfrentando una amenaza absurda que parecía parte de alguna pesadilla. Tyrion ni siquiera aceptaba que esa mano pudiera moverse y seguía queriendo examinarla de cerca para ver si no era algún truco de marionetista que le estuvieran jugando para reírse de él. ¿Qué sucede? Empiecen a hablar, ordenó el rey. No tenemos todo el día, agregó. Majestad, no sabemos nada de esta amenaza, dijo Petyr Baelish, pero el rey frunció el ceño y lo miró de arriba abajo como si fuese estúpido, luego hizo una mueca como si no valiera la pena hablar con semejante idiota, y miró al gran maestre Pycelle. Gran maestre, explíqueles la situación, ordenó el rey, y el gran maestre Pycelle se quedó paralizado. El rey frunció el ceño, y esta vez les miró a todos. Al final dio un suspiro de impotencia, y se recostó en su asiento con abatimiento. Bien, como es evidente que nadie conoce la historia de nuestro propio reino, más allá de los Targaryen, empecemos desde un principio, dijo Joffrey y le dirigió una mirada fría al gran maestre Pycelle, que al parecer pensó en algo y quería intervenir, pero dio un respingo y cerró la boca cuando el rey le dirigió su mirada fría. El rey volvió a mirarles a todos. Hace algunos miles de años, según las leyendas, este continente era habitado por los llamados Niños del Bosque, pero los primeros hombres le invadieron, por un estrecho que conectaba este continente con esos. Hubo una guerra entre los primeros hombres, y los Niños del Bosque, que se decían poseían magia, podían ver a través de los árboles de arcianos, manipular el clima, controlar a los animales, y cosas así. En la guerra, hubo bajas de ambos lados, y se dice que los Niños del Bosque separaron el continente con sus poderes mágicos. Así los primeros hombres quedaron atrapados aquí, y con el tiempo, también hicieron las paces con los Niños del Bosque, y la guerra terminó. Los primeros hombres adoptaron las creencias de los Niños del Bosque, adorando a los dioses antiguos, y estos Niños del Bosque también les enseñaron su magia, convirtiéndose en los primeros verdevidentes humanos, que podían hacer las mismas cosas que los Niños del Bosque. Ellos también veían a través de los arcianos, manipulaban el clima para su beneficio, controlaban a los animales como sus marionetas, para ver a través de sus ojos y cosas así. Pero hace 8000 años, desde el norte congelado, más allá del muro, en las tierras del eterno invierno, una raza de seres que llamaron los otros, o caminantes blancos, se levantó contra la humanidad y los Niños del Bosque. Estos enemigos eran el frío en persona, criaturas de un cuerpo delgado y blanco como la piel de un cadáver. Ojos azules como un mar estrellado, que vestían armaduras hechas de un hielo cristalino con reflejos de colores. Estos seres eran el frío personalizado, y usaban espadas de hielo que rompían el acero como si fuese cristal. A dónde iban, el invierno y la oscuridad les seguían, pero lo más temible de ellos, no eran sus propias habilidades o ellos mismos, porque estas criaturas no eran muchas, y no formaban ejércitos. Lo que convirtió a los caminantes blancos en una amenaza a nivel de extinción de la humanidad, era su habilidad de hacer que los muertos se levantaran y lucharan por ellos. Los muertos no comían. No se cansaban, no necesitaban suministros. No podían morir al ser cortados con espadas comunes, y sobre todo no se podrían. A esta guerra de supervivencia de la humanidad, se la llamó la Larga Noche, y se dice que fue una guerra que involucró a todo el mundo conocido, y más allá. Incluso en las ciudades libres hay leyendas de la Larga Noche. Las leyendas del norte rezan así sobre los acontecimientos.
Hace miles y miles de años hubo un invierno frío, duro y largo como jamás hombre alguno había conocido. Hubo una noche que duró una generación, los reyes tiritaban y morían en sus castillos igual que los porqueros en sus chozas. Las madres ahogaban a sus hijos con almohadas para no verlos morir de hambre, y lloraban, y las lágrimas se les helaban en las mejillas. Fue durante aquella oscuridad cuando aparecieron por primera vez los otros, los caminantes blancos. Eran cosas frías, cosas muertas, que aborrecían el hierro, el fuego, la luz del sol, y a toda criatura con sangre caliente en las venas. Arrasaron aldeas, ciudades y reinos. Derrotaron a héroes y ejércitos. Eran innumerables, siempre a lomos de caballos blancuzcos y muertos, al frente de huestes de cadáveres. Ni todas las espadas de los hombres pudieron detener su avance, ni las doncellas ni los bebés de pecho despertaron su compasión. Dieron caza a las muchachas por los bosques helados y alimentaron a sus sirvientes muertos con la carne de los niños humanos. Así, mientras el frío y la muerte invadían la tierra, el último héroe quiso buscar a los hijos, con la esperanza de que la magia antigua pudiera recuperar lo que los ejércitos de los hombres habían perdido. Emprendió la marcha hacia las tierras muertas con una espada, un caballo, un perro y una docena de compañeros. Buscó y buscó durante años, hasta que desesperó de no dar jamás con los niños del bosque en sus ciudades secretas. Sus amigos fueron muriendo uno a uno, y también su caballo, y por último su perro, y hasta su espada se congeló de tal manera que se rompió cuando quiso utilizarla. Los otros olieron la sangre caliente que le corría por las venas, y siguieron su rastro en silencio, lo persiguieron con manadas de arañas blancas, casi transparentes, grandes como sabuesos y su sobrino se encogió de hombros. Se dice que este héroe al final dio con los últimos niños del bosque, y la guerra por la supervivencia comenzó, convirtiéndose en el primero de los héroes, que blandía una espada en llamas, que según leyendas de esos, fue forjada por este héroe que ellos llaman Azor Ahai, y fue templada en el corazón palpitante de su propia esposa. Bajo el liderazgo de este héroe, los caminantes blancos y sus ejércitos de muertos fueron derrotados, pero no exterminados, por lo que un Stark de ese tiempo, construyó el muro con ayuda de los niños del bosque, dejando a los caminantes blancos y su magia de oscuridad y frío, más allá de los reinos humanos. Para vigilar si estos tipos volvían, se creó la Guardia de la Noche, que aún en su evidente decadencia actual, aún debería de tener 3 llamados de cuerno. El primer llamado, indica refuerzos, o guardias que regresan. El segundo llamado indica enemigos, y el tercer llamado indica que los caminantes blancos, y sus ejércitos de muertos, están de regreso a otra larga noche. Según una profecía de los antiguos libros de Asa y de más de 5000 años de antigüedad, Azor Ahai renacerá nuevamente como un campeón enviado por Yor. Esto ocurrirá después de un largo verano, cuando una malvada y fría oscuridad desciende sobre el mundo. Se dice que empuñando a Dueña de Luz, de nuevo, Azor Ahai se enfrentará a los otros y si falla, el mundo fallará con él. Llegará un día, tras un largo verano, un día en que las estrellas sangrarán y el aliento gélido de la oscuridad descenderá sobre el mundo. En esa hora espantosa, un guerrero sacará del fuego una espada llameante. Y esa espada será portadora de luz, la espada roja de los héroes, y el que la esgrima será Azor Ahai renacido, y la oscuridad huirá a su paso. Fuera de estas profecías y leyendas esparcidas por todo el mundo, lo importante aquí, son esos ejércitos de muertos. Creo que estos cadáveres asesinos son una señal evidente de que las leyendas no son solo leyendas. Por fortuna, nuestros antepasados se pasaron la profecía sobre el Salvador renacido por los huevos, y no esperaron a que otro milagro los salvara, por lo que construyeron el muro, para que los caminantes blancos no pudieran salir de su territorio para invadir los reinos humanos. Los caminantes blancos han vuelto, pero están más allá del muro, y no pueden pasar. Su magia tampoco puede ser usada desde el otro lado, porque si fuera así, no necesitarían colar 2 muertos desde el otro lado y simplemente levantarían a los muertos de este lado para atacarnos. Por desgracia, el actual Lord Comandante es corto de cerebro, y en vez de quedarse y esperar refuerzos, ha cruzado el muro y con él se llevó a los pocos vigilantes competentes que quedaban allí, por lo que ahora tenemos a un muro desprotegido. Esto es un desastre, pero en su estupidez, el Lord Comandante también nos ha dado información valiosa. En primer lugar, si los caminantes blancos, estando el muro con guardia mínima, no han atacado, es que no tienen suficientes fuerzas, lo que es lógico, porque del otro lado del muro, no tendrán un suministro masivo de cadáveres.
Por otro lado, eso podría cambiar, porque por allí están los salvajes, y si estos mueren, los caminantes blancos tendrán un ejército para atacar el muro, así que asumo que no han muerto, y la gran mayoría que huyó de sus aldeas, se han reunido en algún lugar, pero si mueren, y en las condiciones actuales, perderemos el muro, y será nuestro fin, solo nos quedará rezar por el héroe prometido. Como ventaja, una vez los caminantes blancos crucen el muro, los primeros en morir, serán los rebeldes del norte, y les seguirán los de los ríos. Por desgracia, seguimos nosotros, así que no nos conviene que el muro caiga, concluyó Joffrey con calma. ¿Quién demonios es este tipo y dónde está Joffrey?, se preguntó Tyrion, unos segundos después de salir de su aturdimiento. Majestad, no podemos tomar leyendas y cuentos como historia real, dijo el maestre Picelle. Maestre Picelle, le recuerdo que no es su opinión sobre cuentos o leyendas lo que estoy pidiendo sobre lo que les he contado, solo pongo contexto a su ignorancia. Lo que ahora quiero que discutan, es sobre esa mano, y habiendo escuchado los cuentos y leyendas que la mencionan, quiero que me digan qué debemos hacer. ¿Es su respuesta que la mano no existe y es obra de una ilusión grupal?, preguntó Joffrey, y el maestre parpadeó varias veces. Tyrion se reiría en otro contexto, pero ahora, sentía las tripas frías, y no tenía ningún ánimo para hacerlo. Majestad, al menos debemos asumir que la mano es real, e investigar esta situación con la debida seriedad. También deberíamos tomar algunas medidas, pues sería bueno que un ejército de muertos se encargara de nuestros enemigos, pero si nosotros somos los siguientes, eso no se puede considerar una victoria, intervino Tyrion. Lo que el maestre Picelle quiere decir, es que esa mano, puede ser obra de alguna magia oscura, no tiene que ser un ejército de muertos acechando más allá del muro, y Ser Allister pareció molesto y quiso intervenir, pero el rey levantó la mano. Ser, ya os lo advertí antes, manteneros en silencio, esto es el pequeño consejo, y solo sus miembros tienen derecho de hablar, solo estáis aquí para responder si alguno de los miembros tiene alguna pregunta, dijo Joffrey. Ser Allister apretó los dientes y asintió. Joff, no veo necesidad de que un posible espía siga aquí, dijo Cersei, y Joffrey asintió, indicándole a la Guardia Real que sacaran a Ser Alliser, que juró antes de irse que lo que decía era cierto y que todos morirían si no le escuchaban. Cersei bufó con desprecio, ella no se tomaba en serio este asunto, y al parecer ya había establecido que era un plan de los norteños. Majestad, antes he conocido al Lord Comandante de la Guardia, puede que no haya tomado la mejor decisión al abandonar el muro, pero no creo que Ser Alliser mienta, dijo Tyrion, que había estado en el muro, y no creía que la Guardia conspirara junto al norte, y tampoco quería que un ejército de muertos cruzara el muro. Majestad, Lord Mano, esa mano debe de ser algún truco, ese sacerdote rojo que se emborrachaba con el rey, también hacía trucos de magia, encendiendo sus espadas con fuego valirio, la magia son solo cuentos, dijo Baelish. Majestad, no creo que estos sean cuentos, y estoy de acuerdo con el Lord Mano en investigar este asunto, dijo Varys. Majestad, me gustaría examinar esa mano, pero estas cosas siniestras, también podrían ser un plan de nuestros enemigos, como dijo la reina, dijo el maestre Picelle. Majestad, ¿se menciona en esos cuentos, si esas cosas pueden cruzar el mar?, preguntó Bronwyn, luego levantó las manos cuando Tyrion lo miró mal. No es que esté planeando escapar, es solo curiosidad, aseguró. Tyrion supuso que no iban a contar con este tipo en caso de que de repente llegara la noticia de que había un ejército de muertos cruzando el muro, y en ese caso, ¿no debería huir yo también?, se preguntó Tyrion con seriedad, luego tendría que hablar con Bronn sobre este asunto. Entonces, nuestras conclusiones son, que esto puede ser un engaño enemigo, ya sea usando magia o siendo un mero truco. O que puede haber algo de verdad, pero debe de ser investigado, dijo Joffrey, y Tyrion asintió y el resto del consejo también. Joffrey pensó, Tyrion se dio de cuenta que aunque Cersei era la reina regente, y Joffrey estaba allí solo para ver, era él el que tenía la autoridad, pues Cersei se la había cedido sin decir nada. Pero no era Tyrion la mano. Si Joffrey no tomaba una decisión acertada, él tendría que investigar este asunto por su cuenta. Enviaré a Ser Alliser con 100 hombres de los capas doradas al muro. Que estén bien equipados. También necesitarán dinero y las debidas provisiones. En caso de que haya algo más que trucos en este asunto, la prioridad será evitar que haya un ejército de muertos más allá del muro, por lo que enviaré una carta con el permiso del rey, para dar acceso a los salvajes para que sirvan como vigilantes del muro, a cambio de tierras. Y Joffrey, no puedes hacer eso, exclamó la reina con tono alarmado.
Los salvajes nos atacarán en cuanto les abramos las puertas, agregó. Joffrey levantó una ceja. Madre, creo recordar que estamos bien lejos del norte. ¿Querrás decir que si los salvajes atacan, los Stark tendrán muchos problemas?, corrigió Joffrey, y Cersei parpadeó. Joffrey asintió. Como los Stark y los señores del norte son rebeldes, quizás nos convenga que sean conquistados y hayan nuevos señores en el norte. Cambiar a unos salvajes por otros, no es que nos afecte en algo. De hecho, los salvajes más allá del muro, no saben trabajar el acero ni construir fortalezas, por lo que en caso de que se rebelen, y si ganan su guerra contra el norte, serán más fáciles de someter, explicó Joffrey. Su Majestad, ¿qué pasa si los salvajes se alían con los Stark?, preguntó Baelish. Lord Baelish, ¿me estáis diciendo que si los salvajes cruzan el muro, van a negociar con los Stark, para atravesar sus tierras pacíficamente y entrar en guerra con nosotros? ¿O me estáis diciendo que los Stark están esperando a que dejemos pasar a los salvajes a su territorio, para tratar con ellos porque ellos mismos no tienen la capacidad para tomar el muro y dejarlos pasar por su cuenta? ¿O me estáis diciendo y... Olvídelo, por favor aclare sus ideas porque yo no les encuentro sentido por más que pienso en ello, dijo Joffrey, y Tyrion sonrió mirando a ver qué tontería iba a decir Baelish para no quedar como un idiota. Majestad, puede que les obliguemos a una situación comprometida, se excusó Baelish, pero ya era un pez fuera del agua. Bien, ¿hay alguna otra queja que no incluya ideas que podrían beneficiar a los Stark y perjudicarnos a nosotros respecto a este tema?, preguntó Joffrey, evitando que alguien más se opusiera a la idea de liberar a los salvajes en el norte. Tyrion empezaba a sospechar que Joffrey realmente tenía la esperanza de que los salvajes no cumplieran su parte del trato, e invadieran el norte. Este sobrino suyo, realmente era un Lannister de corazón. Bien, si no hay oposición entonces, maestre Pycelle, empecemos a redactar los documentos necesarios. No quiero pasarme días tratando este tema, sobre todo considerando que podría ser una mera distracción. Y una hora después, ya habían redactado los documentos y mandado a traer al hermano negro Ser Alliser, que fue traído por Ser Alys Oakheart. Ser Alliser, este consejo ha llegado a una decisión, dijo Joffrey, y Ser Alliser apretó los dientes, temiendo que no le hubiesen puesto cuidado. Ser Alliser, enviaré con usted a un miembro de la Guardia Real, dijo Joffrey levantando la mano para señalar a Ser Alys. Ser Alys le acompañará al muro, junto a 100 hombres de los capas doradas bien armados. Ellos verán la situación en el muro con sus propios ojos y enviarán su reporte. Pero en caso de que tengamos una invasión de muertos y ejércitos de caminantes blancos, de una vez implementarán la medida más necesaria y vital para nosotros, que es quitarles fuerzas a los caminantes, dejando pasar a los salvajes de este lado del muro. Las condiciones para ellos, están en los documentos que enviaré con mi guardia real, dijo Joffrey, y el maestre Pycelle se levantó y le entregó un sobre con los documentos oficiales que redactaron a Ser Alys, que estaba algo aturdido por la misión que le estaban encomendando. Majestad, no podemos dejar pasar a los salvajes de este lado del muro, la misión de la Guardia de la Noche y es proteger los reinos de los hombres Ser, no debéis olvidarlo jamás, interrumpió Joffrey, y Ser Alliser se quedó sin parecer saber cómo responder. Así es, Ser Alliser, por fortuna para nosotros y para usted, los salvajes siguen siendo hombres, así que dejarles pasar no rompe sus juramentos. Tampoco interfiere con los asuntos del reino, porque yo, el propio rey, le estoy ordenando abrir las puertas, y ustedes que no pueden interferir en asuntos políticos o de Estado, solo deben obedecer, y no tomar partido. Si intentan interferir, entonces preparen sus cabezas, porque me encargaré de que rueden, advirtió Joffrey, que no sería Joffrey si no amenazaba con cortarle la cabeza a alguien. Ser Alliser pareció molesto e irritado, pero tampoco pareció saber cómo responder a las palabras del rey, que ya había puesto a las leyes, al deber y al honor de su parte, y Ser Alliser solo tendría la deshonra de su parte si se oponía a sus órdenes. Bien, veo que entiende. Si su Lord Comandante con retraso mental logra regresar con vida, dígale que no estoy contento con su falta de luces, y si pudiera, lo destituiría de su lugar, pero no puedo hacerlo, pues no está entre los poderes del rey nombrar un Lord Comandante. En cuanto a los caminantes blancos y sus espectros, como solo descubrieron que el fuego les afecta, por pura casualidad, he de suponer que no tienen idea de cómo combatirlos, y tampoco saben, que una vez los caminantes blancos se presenten en el muro,
Según las historias, la oscuridad y el frío que traen con ellos, apagará todo el fuego que haya por allí sin importar que tan grande sea la hoguera, lo que les dejará indefensos ante sus ejércitos de muertos, que por más que corten con sus espadas o ensarten con sus flechas, no van a caer, explicó Joffrey, y Ser Alliser pasó de estar frustrado y enojado, a parecer desamparado y asustado. Tranquilícese, según las historias, no empujamos a los caminantes blancos de vuelta a sus tierras con palabras bonitas o conjuros mágicos. El llamado Azor Ahai, se decía que tenía una espada de fuego que no se apagaba porque era mágica, pero los caminantes tenían ejércitos de muertos y una sola espada, por poderosa que fuera, no les iba a convencer de retirarse. Según las historias, ellos usaron armas de vidriagón, también conocido por los maestres como obsidiana. Este fue el regalo que los niños del bosque le dieron al llamado Azor Ahai, y según las leyendas solo un toque haga cosa, puede matar tanto a los espectros como a los caminantes blancos, así que si no se congelan por el frío, que según dicen las leyendas es infernal, necesitarán armas de este material, dijo Joffrey mirando al maestre Picelle. Majestad, la obsidiana no es demasiado valiosa, si no mal recuerdo, hay una mina en Roca Dragón, y el maestre Picelle parpadeó, al recordar que Roca Dragón estaba en manos enemigas. Podemos conseguir algunas reservas con las casas nobles, y en palacio también hay algunas esculturas y objetos de obsidiana, aportó Varys. Ser Alliser, ruegue porque los salvajes sigan con vida, cuando usted vuelva al muro, porque sus armas van a ser realmente limitadas, al menos hasta que recuperemos Roca Dragón, dijo Joffrey, que ya hacía intención de levantarse para marcharse. ¿Ya te vas?, preguntó Tyrion con algo de enojo, porque visto lo sumisa que era Cersei con su hijo, y que Joffrey no era idiota en sus decisiones, Tyrion tendría un gran aliado a la hora de tomar decisiones si él se quedara. Su Majestad, advirtió Joffrey, y el perro miró a Tyrion amenazador, porque ya le habían advertido varias veces de esto. Tyrion hizo una mueca, pero Joffrey no se detuvo, y nadie más en la mesa dijo nada sobre su partida, y Joffrey se detuvo a medio camino, entre la puerta y la mesa, y miró a Ser Alliser. Ser Alliser Torne, dijo Joffrey como si recordara algo, mirando a Ser Alliser. Usted servía a los Targaryen, y era compañero de Janos Slynt en la guardia de la ciudad cuando desembarco del rey cayó. Janos Slynt dobló la rodilla, pero usted decidió seguir siendo leal a los Targaryen y eligió el exilio a la guardia de la noche, dijo, y Ser Alliser asintió de mala gana. Tyrion estaba sorprendido de que Joffrey supiera eso, pero Joffrey sonrió. Jon Nieve, el supuesto bastardo de Lord Stark, está ahora en la guardia de la noche. ¿Cómo os lleváis con él?, preguntó Joffrey con tono de curiosidad. Es un Stark, gruñó Ser Alliser, y Tyrion entendió que no había forma de que este hombre fuera un enviado de los Stark, era probable que les detestara tanto como a los Lannister, y a los Baratheon, y Joffrey sorprendió a todos, riéndose, luego levantó la mano. Ser, no os acuso de mentir, solo me hace gracia vuestra ceguera e ignorancia, y me río de la ironía de vuestra posición. Los dioses ciertamente tienen un sentido del humor retorcido. Pero también gracias a esto, he recordado algo más, y es nuestra propia profecía del elegido, nuestro propio Azor Ahai, el héroe que renacerá en la larga noche. Ahora tenemos el muro, pero si todo falla, aferrarnos a un milagro, no está del todo mal. El rey miró a Ser Varys. Ser Varys, vigilar a Jon Nieve, de todas las personas de este reino, es el único que cuadra con la profecía de hielo y fuego. Si Jon muere, recuperar su cadáver, y tenerlo vigilado, si se levanta por sí mismo, tendremos a nuestro elegido, solo por si el muro cae, si no se levanta. Joffrey se encogió de hombros, dándose media vuelta para seguir su camino. Perro, si esas arañas de nieve son reales, ¿crees que podríamos capturar alguna para que sea mi montura?, preguntó Joffrey con interés, pero el perro se rió. Terminaréis masticado por ellas, se burló el perro, y Tyrion se dio de cuenta de que el perro no llamaba a Joffrey majestad, pero Joffrey nunca lo reprendía. Perro, veo que tienes envidia, pero no es necesario, si podemos capturar una, también podemos capturar dos o más, y la voz de Joffrey, que quería robarle sus monturas a los caminantes blancos, se perdió más allá de la puerta del consejo, pero nadie había hablado todavía. Ser Alliser, Ser Varys, ya pueden salir, ordenó Tyrion. Los dos caballeros se apresuraron a seguir las órdenes. Maestre Picelle, ¿cuál es esta profecía de hielo y fuego?, preguntó Tyrion, y su tono era amenazador, porque este anciano se hacía el estúpido, y se guardaba información, pero si Joffrey sabía de esta profecía, el gran maestre del reino, no podía ser ignorante de esto. Mi señor, yo no, y maestre Picelle, responda, ordenó Cersei con tono amenazador.
El maestre Picelle perdió todas las ganas de decir tonterías, y asintió con sumisión. Majestad, es una profecía de los Targaryen, algunos de ellos se obsesionaron con ella, no tiene importancia alguna porque los Targaryen ya no están aquí. Hable de una vez, dijo Tyrion. Este anciano era realmente molesto. Tyrion tenía que ver la forma de librarse de él, no ayudaba en nada, solo ponía excusas, y según lo que él había estado averiguando, estaba involucrado en la muerte de Jon Arryn, mano del rey antes que Lord Stark. El maestre Picelle masticó su saliva. Como ya dije, es una profecía de los Targaryen, hecha por Aegon Targaryen. De mi sangre nace el príncipe prometido, y su voluntad será la canción de hielo y fuego, soltó Picelle. ¿Eso es todo? Preguntó Tyrion con un parpadeo, sinceramente él esperaba más. Picelle asintió. Los Targaryen escucharon la historia de la larga noche, y se nombraron a sí mismos los elegidos para salvar al mundo. Eso tenía sentido, pero, ¿qué tenía que ver esto con Jon Nieve, que era el bastardo de Lord Stark y no un Targaryen? Y Tyrion parpadeó, y luego se quedó paralizado. Mierda. Dijo Tyrion entendiendo por qué este maldito viejo no quería decirles la profecía. Este anciano se hacía el estúpido, pero al escuchar lo que dijo Joffrey, él de seguro también entendió lo que Tyrion acababa de entender y mierda. Repitió Tyrion, mirando a Varys y a Baelish, que trataban de aparentar calma, pero al igual que hizo Tyrion y Picelle, no había forma de que estos dos conspiradores no se dieran cuenta de lo que las palabras de Joffrey significaban. ¿Qué sucede? Gruñó Cersei, al ver que 4 personas en la mesa habían concluido algo de lo que ella no se había dado de cuenta. Tyrion la miró, y también miró a Bronn, que parecía saber que se perdía algo, pero al final, al igual que Cersei, el cerebro no le daba para establecer la conexión. El bastardo de Lord Stark es un Targaryen, por eso es la única persona en el reino que podría ser el supuesto elegido, explicó Tyrion. Solo así la profecía tendría sentido, agregó. Y Baelish hizo una mueca en su mente mientras fingía una sonrisa calmada. Si este enano no estuviera aquí, esta información no llegaría a hacerse y, Peter sacudió la cabeza en su mente, porque el eunuco también se había dado de cuenta de las palabras del rey, y evidentemente, también Picelle, a quien le fue más fácil pues conocía esa profecía y pudo establecer la conexión directamente. Quizás es mejor que estos dos también estén enterados de ello, concluyó Baelish, porque como la información también estaba en manos de sus rivales, entonces era de dominio público, y no era tan valiosa. ¿Quieres decir que Lord Stark escondía un bastardo Targaryen? Preguntó la reina, que no era muy lista. Querida hermanita, ¿crees que un arrogante Targaryen iba a hacer una profecía sobre un bastardo? Preguntó Tyrion. Jon Nieve no es un bastardo Targaryen, él debería ser un hijo legítimo, y para serlo, Lyanna Stark, que debería de ser su madre, porque el bebé y el cadáver venían juntos, debió casarse con Rhaegar Targaryen y engendrar al supuesto bastardo de Lord Stark. Un lobo dragón. Su sangre es hielo y fuego. Su voluntad, la canción de hielo y fuego. Como dijo Joffrey, él es el único en los 7 reinos que cumple esta profecía, pero también el único Targaryen en tener hielo y fuego en su sangre, así que de todos los Targaryen vivos, él debería de ser el supuesto elegido, explicó Tyrion, y Cersei lució alarmada. Si es legítimo, tenemos que cortarle la cabeza y hermanita, es un hermano negro, según las leyes de dioses y hombres, él ya no puede heredar el trono, dijo Tyrion con despreocupación, luego sonrió. Pero, ¿qué pasaría si se supiera que Lord Stark ocultaba a un Targaryen? ¿No haría parecer esto que desde un principio quería apoderarse del trono de hierro? Preguntó Tyrion con una sonrisa astuta. Cersei pareció algo sorprendida, luego también sonrió con malicia. Ahora que lo pienso, cada uno de estos mocosos Stark ha resultado ser algo escandaloso. Primero, el mayor, resultó ser un gran estratega, y capturó a Jaime, dejando a padre en ridículo. Luego la siguiente hermana, es un monstruo capaz de todo, y una experta manipuladora, que no duraría en sacrificar a su propia familia solo por sus beneficios. La mocosa salvaje, y Tyrion se mordió la lengua, y Baelish supo que también había algo turbio con la pequeña salvaje. Tyrion hizo una mueca. Bien, se enterarán tarde o temprano, además, necesito su ayuda para investigar este asunto. Una fuente confiable me ha dicho que Arya Stark está relacionada con un grupo de gente extremadamente peligrosa, tanto que investigar sobre ello, lo más probable es que conduzca a una muerte prematura para el que se aventure, explicó Tyrion y miró a Varys. Lord Varys, ¿cómo va la investigación? Preguntó Tyrion con indiferencia.
My lord, me temo que he estado demasiado ocupado con los demás asuntos en los que le estoy ayudando. Si mi señor tiene prisa, podría asignarle esta investigación a Lord Baelish, dijo Varys con tono despreocupado. Lord Varys, es usted un cobarde, dijo Tyrion y miró a Peter, que mantuvo su sonrisa. Lord Baelish, tendré que encomendarle este asunto, dijo Tyrion. Mi señor Mano, esto es evidentemente una broma. Por supuesto que acepto, dijo Peter, que por supuesto no iba a meterse en este asunto si el eunuco no dio un paso adelante, era que la muerte no era una posibilidad, sino 100% segura. Él tomaría las pistas y al siguiente día se presentaría concluyendo que era una broma y no investigaría nada. De todas formas, si alguien tomaba el caso en su lugar, ¿no acabaría muerto? Entonces, nadie podría delatar que en realidad no investigó nada. Olvídelo entonces, gruñó Tyrion, consciente de que Peter no investigaría nada, aunque él sentía cierta curiosidad por saber con qué personas tan peligrosas se relacionaba Arya Stark. Bien, continuemos. El otro Stark del que ahora sabemos, el supuesto bastardo, que resultó ser un Targaryen, y uno legítimo. Supongo que los últimos que quedan también tendrán sus secretos. Si lo supiéramos, podríamos agregarlos a una lista y arruinar aún más la reputación de los Stark, ya con que Lord Stark y Sansa quedarán en evidencia, hemos ganado mucho, concluyó Tyrion. Y Varys pensó, que lo que habían averiguado de los herederos Stark, fue todo por medio del rey. De todos los que conocieron a los niños Stark, solo el rey se dio de cuenta al momento, de que Sansa Stark era una manipuladora, también de que la niña Stark era peligrosa a pesar de que se veía muy simple y de que el bastardo Stark en realidad era un Targaryen, aunque había muchas pistas sobre ello, la verdad era que ni siquiera Varys había hecho la conexión. Varys pensó que si Joffrey, aunque era un bastardo, se sentara en el trono, sin duda tenía la astucia y la inteligencia para ser un gran rey, pero lo más importante, él veía a todas las personas como seres humanos igual a él, solo que con diferentes condiciones de vida. Y dependiendo desde qué punto de vista viera esto, Varys creía que podía ser el rey que este reino necesitaba, pero primero necesitaba averiguar qué decisiones tomaría sobre la gente común, y para eso, Joffrey debía sentarse en el trono, algo difícil mientras su madre se negara a apartarse, pero todo indicaba que una vez él cumpliera la mayoría de edad, entonces se sentaría en el trono. Y Joffrey llegó a su habitación y se quitó la máscara de Joffrey para mirar más allá de la fortaleza roja, a la ciudad de desembarco del rey, mezquina, pequeña, estrecha, sucia y hedionda. Él llevaba meses en este lugar y seguía sin acostumbrarse al olor. Esta ciudad de mierda, necesita mucha inversión, sobre todo en cañerías, pensó Joffrey, porque en este lugar ya había retretes. La fortaleza roja los tenía, y también tenía cañerías, fuentes y demás, aunque no baños. Esta gente se bañaba en bañeras y hay muchas cosas que mejorar respecto a la higiene, pero para todo esto, necesito dinero, pensó Joffrey, no hacía nada pensando en lo que necesitaba, si no tenía dinero con el que poner en marcha estos planes. Bueno, al menos he asegurado el muro, y si algo sale mal, también tengo a Jon, pensó Joffrey, pues ahora solo tenía que centrarse en ganar la guerra y sobre todo, en no dejar escapar a Stannis. Si dejaba escapar a Stannis, la guerra se alargaría. Stannis también había declarado la guerra, nombrándose rey, y diciendo que Joffrey era un bastardo, pero su declaración solo le dio el apodo de idiota, al igual que a Lord Stark, pues blandía los mismos argumentos sin lógicas que usó este. Aún así Joffrey supuso que en una semana más, la flota de Stannis ya estaría bloqueando desembarco del rey por mar, y desde el dominio, Renly también se había movido, pues los comerciantes que llegaban de allí, habían dejado de llegar. Del otro lado, hacia el sur, de la tierra de los ríos, solo llegaban refugiados, y del valle, Lysa Tully se hacía la loca, pero su traición era evidente, pues tampoco llegaba nada del valle de Arryn. Sin embargo, esta traidora no podía ser tratada en este momento, pues Baelish todavía tenía su utilidad.